Nos dicen que no les ha dado tiempo a asimilarlo. Esto que es lo más que se puede, lo más de lo más, no hay palabras, yo estoy muy emocionada, es un gran honor el trabajar y no por reconocimiento, sino porque veáis que lo que se hace realmente llega al fondo de los corazones y al fondo de las personas. Se enteraron ayer y no pueden estar más emocionadas. Yo la verdad es que estoy súper emocionada, ya los que me conocéis sabéis que la ECC para mí es muy importante y es una satisfacción el poder tirar este año el cohete, así que gracias, de verdad, y a seguir trabajando. El Ayuntamiento ha querido reconocer la labor social de los más de 100 voluntarios que trabajan en la Ribera para mitigar el impacto del cáncer. Queremos que sea un cohete de reconocimiento a los que han superado esta enfermedad, a los que están ahora mismo padeciéndola y a los que se fueron por culpa de ella. Yo creo que Tudela les merece un homenaje a todos ellos y se lo vamos a ofrecer a través del cohete, que yo creo que es una de las cosas más bonitas que se puede ofrecer a alguien en la ciudad de Tudela. Todavía no saben qué fórmula utilizarán o quién será el encargado de lanzarlo. No hemos podido hablar, no hemos podido comentar nada, asimilarlo por supuesto, yo estoy con un tembleque todavía, pero no sé cómo lo vamos a distribuir, nos gustaría que estuviesen todos los voluntarios porque todos se lo merecen. Pero hoy, en el lugar en el que serán protagonistas el próximo miércoles, ya se nota su ilusión. Intentaremos hacerlo lo mejor posible con todas las voluntarias y todas las que faltan. Y es que no todo el mundo tiene el honor de prender la mecha que da comienzo a las fiestas de Santa Ana.